conectar, era que estaba por fuera. This call is now being recorded. Muy buenas tardes para todos, familia, ¿cómo han estado? Buenas tardes, Juan Sebastián. Bueno, familia, vamos a dar inicio al rezo de los 1000 Jesuses. Hoy, en el día de la exaltación de la Santísima Cruz, los invito a que un momento nos postremos y hagamos un acto de adoración, de exaltación a ese árbol donde estuvo clavado nuestra salvación, donde todos nuestros pecados fueron limpiados, fuimos limpiados y salvados por ese árbol de la Santa Cruz. Entonces, bendito, alabado y adorado sea mi Jesús en el santísimo sacramento del altar. Siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto? Entonces, los invito ahora sí a que nos postremos y nos pongamos en tónica de adoración, de exaltación a ese árbol de la cruz. Vamos a poner todas las intenciones con que venimos a hacer este rosario a los 1000 Jesuses. Y le vamos a decir a nuestro Padre Celestial todas las intenciones, todo lo que venimos a ofrecerle en este día, en este rosario a los 1000 Jesuses. Vamos a decirle gracias, gracias por tan linda labor, por tan linda labor de salvarnos, de darnos ese árbol de la cruz para nuestra salvación, para limpiar todo lo malo que hacemos a diario y también pidámosle a nuestro Señor y a esa Santa Cruz todas las intenciones que tenemos, como la salud de todas las personas que en estos momentos padecen de COVID, también por la salud y la recuperación de Dagoberto Rojas Gutiérrez, por todas las familias del mundo, por las familias que están sufriendo, por las familias que han perdido un ser querido, aquellas familias que sufren y lloran a ese familiar. También vamos a poner a todas las personas que están en estos momentos en una clínica, con dificultad de salud, con quebrantos de salud, para que hoy nuestro Señor Jesús y la Santa Cruz, donde fue clavada la salvación del mundo, donde su santísima sangre corrió, y así pidámosle que hoy corra esa sangre preciosa de nuestro Salvador por todas nuestras familias, por nosotros, nuestros hogares, nuestros trabajos, por el estudio, por aquellas personas que están enfermas, que están con dificultades, para que nuestro Señor en el día de hoy nos escuche y nos ayude con estas intenciones que hoy tenemos. Entonces, pongámosla en este momento. Ahora vamos a hacer la adoración que se hace en la tarde del Viernes Santo, la adoración de la Santísima Cruz. Vamos a irla destapando para así comenzar nuestro rosario de los 1000 Jesuses.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz. Ustedes responden, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz. Donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz. Donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el cielo, en los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero y redentor mío, por ser tú quien eres de verdad y porque te amo con todo mi corazón, me arrepiento de todo mi ser, todo lo malo que he hecho y de lo que he dejado de hacer. Te ofrezco mi vida entera en satisfacción de mis pecados. Te prometo no volver a pecar con tu ayuda. Haga una buena y muy sincera confesión de todos los pecados sin omitir ninguno. Dame de tu gracia para nunca más ofenderte. Amén. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser en la vida y también en la muerte. Me has de favorecer. Si a la hora de la muerte el demonio llegara a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque dije los 1000 Jesuses. Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser en la vida y también en la muerte, me has de favorecer. A la hora de la muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás y tampoco tendrás parte en mi alma, porque dije los mil Jesús. Jesús, 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 Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, 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 conmigo no contarás ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Alguien quiere hacer? Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. ¿Alguien quiere ser el cuarto? Va para la quinta, ¿cierto, amor? La cuarta. Hágale este fácil. Amor, hágale usted. Vamos de 100 en 100. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz
dije 1000 veces. Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el diablo llega a tentarme, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, y tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré firmemente: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, y tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús.
Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y también en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré firmemente, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, y tampoco tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Oración final. Te alabamos, mi Señor Cristo, te bendecimos que por tu santa cruz llegaste a redimir al mundo entero. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en la muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Oración a la Santa Cruz. Oh Santísima Cruz, oh inocente Cordero, oh pena grave y cruel, oh pobreza de Cristo Redentor, oh llagas muy lastimadas, oh corazón traspasado, oh sangre de Cristo derramada, oh muerte de Cristo amargada, oh divinidad de Dios digna de ser reverenciada. Ayúdame, Señor, para alcanzar la vida eterna en la hora de mi muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea mi Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto como muriera. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias. Chao, Valle. Chao.